Hola amigos. Tengo que reconocer que nunca me podría imaginar que la maldad del capitalismo podría llegar a las cotas de crueldad y degradación ética y moral a la que ha llegado. Siempre te queda la esperanza de que, de alguna manera se pudiese reciclar, o reconducir. Pero ahora mismo, y a pesar de que vengo diciendo, como ya estáis al tanto por mis vídeos, de que el capitalismo no se puede reformar, simplemente hay que erradicarlo. Pues a pesar de todo, siempre te queda en tu interior un pozo de esperanza de que este proceso se pueda hacer de forma evolutiva, y lo más ordenadamente posible. Sobre todo, porque el avance tecnológico te da pie a pensar que nos llevaría también al avance intelectual. Pero veo que es inviable, porque el capitalismo ha llegado a tal punto de podredumbre, tanto ética como moral y evolutiva, que es imposible su reciclado. Simplemente, el capitalismo es la antimateria gris. Llevamos 3 meses enzarzados con la evolución de la guerra en Ucrania. Aparentemente está llenando todo nuestro tiempo por el peligro que entraña para nuestra subsistencia como especie. Pero no tenemos que distraernos del todo. Esta semana que dejamos, están ocurriendo muchas cosas que están pasando desapercibidas, pero que pertenecen a un todo. Como es la invasión masiva que Turquía está haciendo en Siria, alegando la gran falacia de que lo hace por su lucha contra los kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que por cierto son comunistas. Porque hay otros kurdos que son pro-occidentales de los que se sirve el imperio para luchar contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Al igual que Estados Unidos, que tiene invadida una parte de Siria y de Irak, alegando la misma razón o parecida que Turquía. Pues eso es mentira podrida. La OTAN en su conjunto tiene invadidas esas naciones asentando sus reales, precisamente en sus zonas petrolíferas. ¡Qué causalidad más encantadora! Seamos claros, están ahí para robar todo el petróleo que puedan, aplicando las leyes más básicas de la piratería. En una contradicción total con Pitágoras. Al final de mis vídeos casi siempre suelo poner esa frase atribuida a Pitágoras, de que educando a los niños evitaremos tener que castigar a los hombres. Pues ya veis la forma de educar a sus cachorros capitalistas. Pirateando. Muy jodidas tienen que estar las cosas en las economías capitalistas para tener que vivir del robo de petróleo, como la incautación que el viernes hizo Grecia de un petrolero iraní, obedeciendo órdenes de Estados Unidos. ¿Quién es Estados Unidos para incautar el petróleo de nadie? ¿Por qué se saca de la manga unas sanciones unilaterales? ¿Y Grecia, qué se ha creído, que es el gendarme del mundo por poderes de Estados Unidos? Pues que vaya tomando nota que la OTAN ya no manda en el mundo, y la contestación de Irán no se hizo esperar, y ha incautado 2 petroleros con bandera griega. ¿Qué va a hacer ahora Grecia? ¿Declararle la guerra a Irán? Hay que joderse, qué mundo de locos. Como sabéis, un petrolero iraní perteneciente a la Compañía Nacional de Petroleros de Irán. La agencia iraní de noticias Nour News ha dado a conocer este viernes la decisión de la República Islámica de Irán de tomar medidas punitivas contra Grecia, debido a la incautación de un barco de bandera iraní tras una parada de emergencia que realizó en las aguas griegas debido a una falla técnica. El miércoles, la Cancillería del país persa convocó al encargado de negocios de Grecia en Teherán, capital iraní, a fin de expresar su protesta. En relación a la confiscación del cargamento de crudo iraní con una orden judicial, y en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, Irán ha exigido este mismo viernes a Washington que libere pronto el barco detenido y devuelva al país persa su cargamento de petróleo confiscado. Debido a que su acción constituye una violación flagrante de las leyes y reglamentos internacionales del derecho del mar. La carga ha sido transferida a otro barco que fue contratado por Estados Unidos, añadió la fuente, sin dar más detalles. ¡Qué fuerte! Sacan el petróleo de un barco secuestrado y lo transfieren urgentemente a otro barco que ya tenían preparado para llevarlo a Estados Unidos. Irán advirtió a Grecia que tomaría medidas punitivas contra Grecia por incautación de buque, y así sucedió de inmediato. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán incautó 2 petroleros griegos por cometer violaciones en el Golfo Pérsico. Ha informado el cuerpo militar de élite en un comunicado. Los buques de bandera griega confiscados son Delta Poseidon y Prudent Warrior, según el informe. Esta semana,
Teherán condenó la confiscación por orden de Estados Unidos de un cargamento de crudo iraní retenido a bordo del petrolero Pegas, de bandera iraní, y operado por Rusia, cerca de Grecia. La agencia local Now News ha revelado este viernes la intención de Irán de tomar medidas punitivas contra Grecia. El país persa ha exigido este viernes a Washington que libere pronto el barco detenido y devuelva al país persa su cargamento de petróleo confiscado, debido a que su acción constituye una violación flagrante de las leyes y reglamentos internacionales del derecho del mar. Esto es acojonante de verdad. ¿Dónde camina el mundo? Parece que ha comenzado la primera crisis energética mundial de la historia. Los próximos años en la historia mundial no serán fáciles. Esto se debe a que la economía mundial, por primera vez en la historia, se enfrenta a un fenómeno para el que simplemente no existen medios probados o eficaces para contrarrestar. Estamos hablando de una crisis energética mundial global que afecta a todas las áreas de producción, procesamiento, redistribución y logística de los recursos energéticos, sin excepción. Así como a todas las regiones y países que consumen mucho combustible. Es obvio que un evento de tal magnitud afectará a toda la macroeconomía del planeta. Esta opinión fue hecha por el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol. Creo que estamos en medio de una tormenta perfecta, que es la primera crisis energética mundial. En los años 70, el mundo entero vio la crisis del petróleo, que cambió mucho los sistemas financieros y económicos del planeta, pero eso fue solo petróleo. Ahora la crisis ha afectado a todo tipo de combustibles y materias primas, dice el jefe de la Agencia Internacional de Energía, que instó a recordar que hay un aislamiento muy rápido de Rusia de los mercados globales de hidrocarburos y combustibles sólidos, y esto ciertamente hundirá a todos los países sin excepción, tanto desarrollados como en desarrollo, en una severa recesión y crisis. Porque la Federación Rusa es el mayor proveedor de petróleo y gas natural, así como un actor importante en el mercado de materiales energéticos. Y Fatih Birol recordó. Por lo tanto, incluso en el contexto de la relativa calma actual en el mercado del gas y el petróleo, no se debe esperar una mayor estabilización, sino todo lo contrario. Además, los precios nunca serán iguales o bajos. Y también tenemos que olvidarnos de la era de la previsibilidad, la tranquilidad de los mercados. El futuro de la industria energética depende del azar, la exageración, la imprevisibilidad, la falta de influencia regulatoria y una gestión eficaz. Pero sin embargo, al decir estas cosas correctas, Fatih Birol olvidó, como cualquier oficial subalterno, decir toda la verdad, mencionando solo las consecuencias. La verdad es que la Agencia Internacional de Energía es un análogo proestadounidense del cartel de la OPEP, creado a partir de los países de la zona de influencia de Estados Unidos. Y no en absoluto para la estabilidad en el mercado petrolero, sino más bien en oposición a él. Y Estados Unidos, que domina esta organización, influyó en el inicio de la crisis energética global como nadie más, imponiendo sanciones justificadas solo por su propia sed insana de ganancias y el odio a Rusia. Nadie nos ha explicado el porqué, pero da la impresión que los precios mundiales del petróleo pronto comenzarán a romper todos los récords posibles. Los principales actores en el mercado mundial de petróleo y productos derivados del petróleo predicen que el precio del oro negro pronto puede volverse prohibitivo, o más bien un shock. Fue con esta definición del futuro cercano, que publicó la conocida publicación de Financial Times. Según los expertos involucrados por los editores, el precio del petróleo podría llegar pronto a los $250 por barril, es decir, se duplicará con respecto al precio actual. El mundo no tiene más de un mes para poner todo en orden. Pero esto no sucederá, porque parece que estamos perdiendo el suministro de petróleo de Rusia a Europa para siempre, dice el empresario francés Pierre Andouran. Esta opinión es compartida por muchos expertos que también creen que los precios del petróleo podrían alcanzar al menos $200 o $250 por barril. Por su parte, Aloxing, empleado de la corporación financiera Standard Chartered, cree que los cambios en el comercio del petróleo serán a largo plazo. Por lo tanto,
no hace falta hablar de una pronta estabilización o de encontrar una salida a la situación actual. En Europa se está produciendo ahora una ruptura interna, de hecho, una nueva formación del viejo mundo como civilización, y como centro económico y cultural, punto de concentración de miradas de todo el mundo. Si Bruselas sigue las propuestas estadounidenses, entonces todas las innovaciones destruirán por completo los antiguos cimientos fundamentales del mercado energético europeo. Por el contrario, nuevas condiciones, dictadas por el deseo de preservar la economía, podrían salvar la situación. El punto no es en absoluto elegir la posición de Rusia o apoyarla, sino un enfoque pragmático de cooperación mutuamente beneficiosa sin tener en cuenta las fuerzas externas. Hay demasiado en juego. El rechazo del petróleo y el gas de Rusia traerá un desequilibrio no al mercado regional, sino al global. Las distorsiones en las existencias de materias primas estratégicas, la dispersión de los precios en las bolsas de productos básicos del este y el oeste. La escasez y el crecimiento de los precios son solo una pequeña parte de lo que le espera al mundo, después de la introducción por parte de Europa de un embargo energético, por orden de los Estados Unidos. A Bruselas casi no le queda tiempo para la autodeterminación. Los expertos dan no más de un mes, un máximo de 2. Entonces se pasará el punto de no retorno, después del cual el mercado global y el capital comenzarán su propio movimiento hacia la estabilización con cambios masivos en la cadena de suministros. Y no es un hecho que los puntos de salida encontrados automáticamente del callejón sin salida sean beneficiosos para la economía mundial. Washington no podrá arrojar millones de barriles de petróleo de la reserva de forma indefinida, y China no podrá almacenar su petróleo en petroleros frente a las costas de Irán bajo las sanciones. ¿Qué más se puede añadir a lo dicho aquí? Solo se me ocurre que todo está muy chungo, pero chungo de verdad. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.